Es difícil no tener un primer recuerdo de ella, de la primera vez que la vimos, de la primera vez que conseguimos mantener el equilibrio. Algunos se montaron en ella y encontraron su lugar en el mundo. Con cada pedalada dejaban atrás a más y más rivales. Vivieron jornadas gloriosas, pero también días de sufrimiento extremo bajo la nieve o bajo un sol de justicia. El día que volvieron a casa fueron recibidos como héroes. Son historias de bicicletas y de los que un día lograron gestas sobre ellas en la prueba más importante del mundo. Historias de bicicletas. Desde que en 1839 se construyó la primera bicicleta de pedales, ha habido bicis de todo tipo, de 2 y 3 ruedas, para hombres, mujeres y niños, de carreras, de montaña e incluso diseños para el mar. En España, las primeras bicicletas se empezaron a construir a principios del siglo XX por empresas como BH, GAC u Orbea. Curiosamente, todas ellas fabricaban armas de fuego en sus orígenes y poco a poco se fueron especializando en bicicletas. La pasión por el nuevo vehículo hizo frecuentes las carreras populares y muy pronto empezó a haber grandes ciclistas en España. Sin embargo, nuestros corredores no eran capaces de ganar la prueba por etapas más prestigiosa del mundo, el Tour de Francia. Desde su origen, en 1903, la carrera parecía cosa de franceses, belgas e italianos. Sin embargo, en 1959, todo iba a cambiar. En un segundo, todos sus recuerdos le vuelven a la memoria. La victoria de Federico Bahamontes en el Tour de Francia del 59. En 1959, Federico Martín Bahamontes se convirtió en el primer español que ganó un Tour de Francia. La facilidad con la que el llamado Águila de Toledo atacaba en los puertos de montaña tuvo que ver mucho con esta bici. Bahamontes la utilizaba para transportar mercancías de extraperlo durante la posguerra. En aquellos años protagonizó sus primeras escapadas y no precisamente de sus rivales. Teníamos que hacernos a campo traviesa a veces para que no te quitaran el género, porque la Guardia Civil era el enemigo número uno para nosotros, que te cogían y te lo quitaban todo. Y a nosotros no nos gustaba porque desaparecía. Cuando Bahamontes ganó el Tour de Francia, el ciclismo no era como el de hoy. Las carreras discurrían a menudo por estrechos caminos de tierra y la comodidad brillaba por su ausencia. Equipos así bajos nos echaban a los peores hoteles, luego los pinchazos, antes pinchabas, tenías que reparar, cambiar el tubular y dar aire. Teníamos 2 culotes y 2 jerseys para todo el Tour de Francia, había que lavárselo y ponérselo al día siguiente, hoy si llovía, a veces no se secaba y sienta fatal el tenerte que meter un culote y con la gamuza mojada. Las carreras de entonces eran tan duras que hasta los acompañantes a veces tiraban la toalla. Se me dormía el conductor y mi mujer me dice, llévame a casa que yo no aguanto esto. Digo, pues entonces yo que tengo que ir corriendo. Bahamontes se hizo tan famoso por su competitividad como por sus anécdotas. Una vez, por ejemplo, se paró en lo más alto de un puerto con la rueda rota y mientras esperaba al coche del equipo, se tomó un helado. Pasaban 5 o 6 minutos y vi dos carros de estos de los caucuruchos que estaban aparcando en el público, me fui y con el guante y todo empecé a llenar el bidón y me comía el helado y echaba agua luego al pelotón. Y los que se cabreaban conmigo eran los de la prensa que decían, pero vamos a ver, este hombre coge, se para, se come el helado y ahora, y en el otro puerto empecé a subir y dejé a todos subiendo otra vez. Después de Bahamontes llegó la victoria de Luis Ocaña en 1973. Los 80 fueron sin duda los años de Pedro Delgado. Por aquel entonces, la leyenda del Tour como prueba matahombres había crecido más que nunca. En el 83, que fue mi primer Tour de Francia, entonces los españoles no querían ir allí, era un matahombres, ahí que se os ha perdido, ahí no pintáis nada. Yo era joven y claro, los más veteranos, primeros que no querían ir al Tour, pues realmente vas con bastante miedo, ¿no? El primer día que Perico Delgado corrió en el Tour, se cumplieron los peores augurios. Fue una auténtica odisea. En la salida del Tour de Francia, pues hay una neutralizada, pues había un pequeño descontrol y de pronto nos dicen, que han salido ya a correr. Arrancamos y ya vimos eso, que la carrera nos acaba a 100 metros, ahí arrancando a toda velocidad y joder, iban neutralizados, iban así a 1000 por hora, que no les cogíamos y nosotros diciendo, si van así las neutralizadas, ¿cómo será cuando venga la carrera, ¿no? Primera curva un poco peligrosa a la derecha y zumba, pasos arriba, 3 o 4 corredores y nos miramos diciendo, creo que hoy ya nos vamos para casa, ¿no?
Sin embargo, Pedro Delgado acabaría encontrando en el Tour una prueba hecha a su medida. En los años siguientes, cuando el segoviano ascendía por un puerto de montaña y tenía fuerzas para atacar, el espectáculo estaba asegurado. Paradójicamente, Perico Delgado había sido un niño con grandes problemas en sus piernas. Mi padre casi siempre me tenía que coger en brazos porque no tenía fuerzas en las piernas, que me cansaba y que no daba un pasito, ¿no? Mis padres y mis hermanas, cuando comparaban en momentos, casi no daban crédito a que pudiese ser un deportista de tan alto nivel, habiendo pasado una infancia tan dura y tan enfermiza. La historia del ciclismo español alcanzó sus cotas más altas en los 90, con los 5 Tours consecutivos del gran Miguel Indurain. Su rostro sereno hasta en los puertos más duros y sus triunfos le convirtieron en toda una leyenda. Después de Indurain vendrían las victorias de Óscar Pereiro, Alberto Contador y Carlos Sastre. El ciclismo de antes y el de ahora han cambiado mucho. Sin embargo, el sentimiento de entrar en París vestido de amarillo sigue siendo el mismo. El Parque de los Príncipes era en un velódromo donde está todo el público acogido y entonces estás con todo el ruido y entras allí y se pone la carne gallina antes de llegar. París, el himno nacional, los campos elíseos, el silencio, las miradas confluyendo en uno, te sientes flotar, ¿no? Realmente estás flotando. Es una imagen que siempre has visto en la televisión, ¿no? Y ser tú el protagonista ese día, la verdad que es algo tremendo. Te sientes, no sé si el rey, ¿no? Pero es una sensación súper placentera y maravillosa que te gustaría, o en mi caso, haberlo vuelto a disfrutar. Y cuando llegué a mi pueblo y no había absolutamente un hueco para nadie más, estaba totalmente llena toda la plaza del ayuntamiento. Pero bueno, la verdad que eso es una cosa que recordaré siempre. 14 bandas de música de todos los pueblos de la provincia de Toledo, el gobernador desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y fue algo para mí impresionante. Fue una cosa de ponerse la carne gallina durante todo el tiempo y todo el mundo me quería tocar, todo el mundo, o sea, algo increíble. El ciclismo siempre ha mezclado la gloria con el sufrimiento más extremo. Por eso, cuando se ha vivido una de las etapas más duras de toda la historia, el recuerdo es imposible de borrar. El Giro de Italia, la del Bondone. Esa etapa, eso fue criminal porque es que, claro, las carreteras quedaban cortadas. La tierra y todo bajaban con las piedras y con todo, pero piedras del tamaño de una bicicleta no, sino hasta más grandes. Cuando yo tuve los dedos, las llamas de los dedos, yo me mordía y no sentía nada. Pasamos frío a algo increíble y incalculable. La etapa del Gavia del Giro de Italia del 88 fue bestial, ¿no? Con nieve, con frío, bajo cero, más groggy, ¿no? Una tiritona, un movimiento de brazos provocado por los espasmos que sufre el cuerpo, terrible, ¿no? Una ducha que estuve media hora con tanto frío en el cuerpo que no reaccionaba, ¿no? Entre la pesada bicicleta que Bahamontes usaba para el extraperlo y la de apenas 6 kilos con la que Alberto Contador ganó el Tour, hay decenas de historias. Historias de triunfo y de sufrimiento, de supervivencia, pero también de diversión. Millones de historias sobre 2 ruedas, millones de historias de bicicletas.